Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Bismer Carvajal. Soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. En este video se realiza para el curso de diseño de proyectos de investigación, y en él vamos a mostrar un diagrama de flujo de un proceso de investigación. Las etapas que tienes en cuenta en un proceso de investigación son las siguientes: definir el problema, plantear el problema, formular las hipótesis, recopilar y analizar los datos. De acuerdo a ese análisis de los datos, se determina si se cumplen las hipótesis o no. En caso de cumplirse, se confirma. En caso de no cumplirse, se rechaza la hipótesis. Se presentan resultados y conclusiones. Entonces, en la primera etapa de definir el problema, en esta etapa lo que se hace es que se concibe el tema que se va a investigar y se generan las ideas que serán estudiadas. En la segunda etapa, que es la de planear el problema, de acuerdo a la revisión de toda la literatura que se encuentre respecto al tema a investigar y las ideas que se van a estudiar, se establecen los objetivos de investigación, se desarrollan las preguntas de investigación que van a orientar la investigación, se justifica la investigación y su viabilidad, si esta es viable o no, se evalúan las diferencias de conocimientos, deficiencias de conocimientos que existen respecto al tema o al problema que se va a tratar de solucionar o que se va a investigar. Ya pasamos a la etapa 3, que es formular las hipótesis. En esta etapa, pues, se analiza si hay una conveniencia o no de formular las hipótesis para que éstas orienten la investigación. En caso de que se determine que sí es conveniente formular hipótesis, se formulan dichas hipótesis. Se define conceptual y operacionalmente las variables que van a influir en nuestra investigación, en este caso en nuestra hipótesis. Pasamos a la etapa 4, que es recopilar y analizar los datos. En esta etapa es donde se realiza el trabajo como tal de campo. Entonces allí se define la forma para recopilar los datos, se seleccionan o se elaboran los instrumentos y los métodos que se van a utilizar en la recopilación de estos datos, se aplican estos instrumentos y estos métodos, se codifica y se prepara la información recolectada, los datos recolectados para posterior análisis. Se toman decisiones respecto a los métodos que se van a utilizar para realizar este análisis, se analizan y se evalúan dichos datos, y con este análisis se prepara pues los resultados correspondientes para presentar el informe final. Aquí en esta misma etapa, pues, si se formularon hipótesis, con esta información ya analizada se determina si se confirma la hipótesis o si las hipótesis son rechazadas. En la quinta y última etapa, que es presentar resultados y conclusiones, pues lo primordial acá es definir inicialmente el público a quien va dirigido la investigación, los resultados a quien les interesa. Se selecciona el tipo de reporte a presentar, por ejemplo, el formato, el contexto, si es académico o no académico. Se finaliza con la elaboración del reporte. En este pues se sigue el estilo de publicaciones requerido y se presenta como tal ya al final el reporte. Teniendo en cuenta estas etapas, pues podríamos ir y analizar los dos enfoques principales de los procesos de investigación o de la investigación. En este caso, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Entonces, acá realizamos un diagrama de flujo en el que podemos observar pues, los pasos que se siguen para realizar una investigación con este enfoque. Entonces, en el paso 1 es el origen del proyecto de investigación. Como tal, allí se concibe similar el tema de investigación y se generan las ideas que se van a estudiar. En el paso 2, que es el planeamiento del problema de investigación, se establece el propósito central, los objetivos y las preguntas que van a orientar la investigación. Se exploran pues, las deficiencias que se encuentran en cuanto al conocimiento respecto al tema o al problema.
Se elige el ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Se propone una muestra inicial sobre la cual se va a realizar la investigación y en esta parte que es propia de la investigación cualitativa, se realiza una inmersión en el ambiente o en el contexto donde se va a realizar la investigación. En el paso 3, que corresponde al muestreo, en este paso pues se definen las unidades de análisis o los casos iniciales que se van a trabajar. Se elige una muestra inicial, se revisa permanentemente las unidades de análisis y las muestras iniciales para irlas refinando y retocando, y en caso de ser necesario pues se procede a redefinir. En el paso 4 pues tenemos dos secciones, que es la recolección y análisis de los datos y el diseño del proceso. Aquí en esta parte pues lo que se hace es confirmar o se modifica la muestra que se definió inicialmente. Se inicia la recolección de los datos cualitativos que se crean pertinentes. Se analizan estos datos, se codifican abierta, axial o selectivamente. Se generan conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teorías fundamentadas en los datos que se han recolectado, y así como la narrativa que se va a utilizar. En el paso 4b, que es la concepción del diseño de proceso con el cual se define para abordar la investigación, entonces se decide cómo va a ser el abordaje fundamental que se va a realizar durante el trabajo de campo. Aquí pues se define el tiempo en el cual se van a recolectar y analizar los datos. Se adapta el diseño de acuerdo a las circunstancias que se dan dentro del proceso de la investigación, de acuerdo al ambiente, a los participantes y a todo el proceso que se realiza en el trabajo de campo. Y el paso final, que es el quinto, es la elaboración del reporte de resultados cualitativos. En este paso, lo que se hace es definir inicialmente el público a quien le interesa los resultados de la investigación. Se selecciona el tipo de reporte que se va a presentar de acuerdo al público objetivo. Se elabora el reporte y se presenta el reporte. Ya dentro de la investigación cuantitativa encontramos ya 10 pasos, es un poquito más extenso. El paso 1 es concebir el tema idea, que es similar a lo que ya veníamos abordando en los otros diagramas de flujo. El paso 2, que es el planteamiento del problema de investigación. Igualmente se establecen los objetivos de investigación, se desarrollan las preguntas de investigación, se justifica si la investigación es viable o no, y se evalúan pues lo mismo las deficiencias que se puedan encontrar de conocimiento respecto al problema. En el paso 3, en la perspectiva teórica, se revisa, se detecta o se obtiene toda la información necesaria que se requiera para realizar la investigación. Se extrae y se recopila esta información, se procede a construir con esta información el marco teórico. En el paso 4, que corresponde a definir el alcance de la investigación, en este paso pues se especifica si la investigación se inicia como simplemente exploratoria, si va a ser descriptiva, si va a ser correlacional o explicativa, y se realiza una estimación tentativa del alcance final que va a tener la investigación. De acuerdo con esta definición del alcance, pasamos al paso 5, que es establecer las hipótesis, y de acuerdo a lo que se definió en el alcance de investigación, se analiza si es conveniente o no la formulación de las hipótesis. Se formulan en caso de que sean convenientes estas hipótesis, se precisan como tal, se describen las variables que están influyendo o que se van a utilizar dentro de la hipótesis, y se definen conceptualmente y operacionalmente estas variables definidas.
Como se ve en el diagrama de flujo, en el caso de que se defina que se requiere la hipótesis, pues se formula la hipótesis y se definen las variables. En caso de que no se requiera, se procede de una vez al paso 6, que es la elección o el desarrollo del diseño. En este paso 6, lo primordial es definir el tipo de diseño más apropiado para la investigación, sea experimental, no experimental o múltiple. Se precisa ese diseño específicamente y se justifica el diseño elegido para abordar el desarrollo de la investigación. Se pasa al paso 7, que es seleccionar una muestra. En este paso pues se delimita la población que se va a utilizar para la investigación. Entonces se definen los casos sobre los cuales se va a recolectar los datos. Como se decía, se delimita la población o se selecciona la muestra sobre la cual se va a trabajar. Aquí algo importante que no tiene la cualitativa es que se seleccionan los métodos para analizar la muestra, probabilísticos o no probabilísticos. Se define el tamaño de la muestra, se aplican procedimientos de selección y ya finalmente pues se tiene como tal la muestra que se va a trabajar. Se pasa al paso 8, que es recolectar los datos. En este paso se define la forma cómo se van a recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento que se haya dado al problema. Se selecciona o se elaboran los instrumentos y los métodos para recolectar estos datos y se aplican instrumentos o métodos para obtener, codificar y preparar los datos para realizar el análisis. En el paso 9, que es realizar el análisis de los datos, se decide si se va a utilizar un programa de análisis de datos, puede ser computacional o no. Se exploran esos datos que se obtuvieron en el paso 8. Se analiza descriptivamente los datos por cada variable. Se visualizan esos datos ya analizados por cada variable, se evalúa la confiabilidad, la validez de los instrumentos de medición que se utilizaron y se realiza el análisis y la interpretación de dicha información para determinar si se cumplen o no las hipótesis. En caso de que se cumpla, entonces se confirma la hipótesis. En caso de que no se cumpla la hipótesis, pues se rechaza. El paso 10 pues, es similar a los otros dos diagramas de flujo que se presentaron, que es la elaboración del reporte o el informe de resultados. Lo mismo se inicia definiendo el público que está interesado en esta investigación. De acuerdo a esto se selecciona el tipo de reporte que se va a presentar, su formato, el contexto si es académico o no académico, y se procede a elaborar el reporte siguiendo pues, el estilo de publicación seleccionado y se presenta el reporte final. Para estos diagramas y estas definiciones se tomó como referencia bibliográfica la Hernández S.R., Fernández C.C. y Baptista 2014, Metodología de la Investigación, sexta edición. Muchas gracias, espero que sea de su agrado.